la gente pueda utilizar cripto. Bienvenidos a un nuevo podcast de Tengo una cripto, pero no tengo un euro. Hoy nos visita Alejandro. La verdad es que aunque es muy joven, os va a sorprender su larga trayectoria. Es analista senior de inversiones blockchain, ha sido profesor de blockchain, es asesor financiero certificado y además es el CEO de Crypto Portfolio. Bienvenido Alejandro, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, es un placer poder compartir, ¿no? con todos vosotros un poco de conocimiento y también pues que veáis un poco, ¿no? más esa parte financiera de todo el ecosistema. Eso es, qué bueno, Alejandro. Así que bueno, sin más preámbulos, cuéntanos un poco más sobre ti, a qué te dedicas actualmente y sobre todo qué es lo que te llamó la atención de la blockchain. Ujú. Bueno, yo básicamente comencé porque yo estaba trabajando estaba en la universidad y demás, y decidí dejarlo básicamente porque no era mi camino, ¿no? Entonces ahí fue donde encontré las cripto, la primera conexión que tuve con las cripto, y me engancharon, básicamente. Veía como una nueva manera, ¿no? Un nuevo mercado en el que poder trabajar y que todavía no había gente. Entonces, básicamente empecé por ahí, después conseguí entrar en una empresa, ¿no? que se dedicaba a educación. Fui a Dubái y estuve trabajando básicamente un año allí como profesor y analista blockchain. Entonces, bueno, tuve la capacidad de rodearme con gente senior y gente que era muchísimo mejor que yo y me dio la capacidad, ¿no? para aprender muchísimo más. Y a partir de ahí, pues ya lo que fui es metiéndome en el mundo de la startup y metiéndome en cómo yo podía, pues mediante el conocimiento en cripto, llevar todo eso que existe en el sistema tradicional de inversiones, que todavía no está en cripto, pues transformarlo, ¿no? Digámoslo así, llevar esa parte tradicional de inversiones a Web3. Entonces ahí es un poco donde empezó toda mi carrera, ¿no? De emprendedor, por así decirlo, trabajando en varias startups y ahora montando la mía, ¿no? Que es Crypto Portfolio, que bueno, su propio nombre lo dice todo, ¿no? Se basa básicamente en una solución que permita a los inversores ser capaces de tomar mejores decisiones en cuanto a cómo gestionar su riesgo, cómo poder mejorar las inversiones, tener en cuenta temas de fiscalidad, realizar simulaciones a futuro. O sea, básicamente darle un carácter mucho más profesional a todo el ecosistema y sobre todo generar una comunidad, pues mediante un marketplace en este caso, para que la gente compita entre sí, pues para ver quién es mejor inversor, ¿no? Al final crear esa comunidad de, oye, vamos a profesionalizarlo y dejamos de lado todo el tema especulativo, sino nos centramos en cómo aportamos valor nosotros como inversores a todo el ecosistema. Entonces, eso es un poco básicamente lo que estoy realizando en este momento, ¿no? Crear esa solución tecnológica. Genial. Les dejaré abajo en la descripción todos tus enlaces y también pues toda la información de Mm. Crypto Portfolio para aquellos que estén interesados que puedan ponerse en contacto contigo. Ahora mismo, Alex, ¿tienes alguna rutina diaria que nos quieras compartir? ¿O algún hobby? Bueno, yo, a diferencia de lo que dicen otros, yo sí que creo en lo de levantarme más temprano, ¿no? No porque lo haya dicho nadie, sino porque me siento mejor. Yo, por ejemplo, me levanto más o menos a las 5:30 de la mañana y, bueno, el objetivo es básicamente ser capaz de aplicar y aprender muchísimo más en un mayor espacio de tiempo, ¿no? Y por la mañana nadie me molesta. Entonces, digámoslo así, dedico las primeras horas, 3, 4 horas, a lo que es, pues, aprender, no solo de cripto, sino de finanzas. Como has dicho, estaba estudiando pues el certificado, ¿no? para EFA, pero posteriormente haré otros como el CFA y demás. Entonces lo dedico al estudio y al análisis y la mejora de mis cualidades. Y luego, pues en una segunda parte ya sí que lo destino más al proyecto, a la startup, a ver pues cómo puedo mejorar, cómo puedo dar una mayor viabilidad al producto, pues trabajando con los desarrolladores para perfeccionar ciertas cosas. Y luego, básicamente, pues leer, sobre todo, me encanta leer, me apasiona leer todo lo que tenga que ver con empresas, emprendimiento y demás. Y luego, pues deporte, hago boxeo y gimnasio sobre todo para relajar, ¿no? Toda la tensión acumulada. Qué bueno. Pues vamos a adentrarnos un poco más en la blockchain. ¿Nos podrías explicar en términos simples para la audiencia qué es la blockchain y cómo funciona? Sí, la blockchain básicamente lo podemos ver como si fuese un libro muy grande, ¿no? Un libro de contabilidad. Básicamente lo que se almacena en este tipo de libros pues es información de todas las transacciones que ha hecho, pues, en este caso, todo el conjunto de personas que hay sobre él. Un ejemplo muy básico, pues oye, yo realizo la compra del pan todos los días. Otra persona realiza la compra de otra cosa. Al final son transacciones financieras, ¿no? En este caso, blockchain pues puede ir a día de hoy más enfocado en eso, ¿no? Pero
El objetivo es que todas las transacciones que se hagan pasen por blockchain. ¿Para qué? Pues para aumentar la seguridad y dar una mayor transparencia. Transparencia, pues para que no tengamos problemas de, oye, yo he hecho una transacción, imagínate, yo he ejecutado un trabajo y no me está pagando. Pues oye, yo tengo la muestra real y segura de que esa persona no ha ejecutado correctamente, pues ese contrato, ¿no?, que había por detrás para ejecutarlo. Entonces, digámoslo así, blockchain, aunque suene un poco abstracto, lo que hace es darnos seguridad y proveernos de información para que todo el mundo pueda saber sobre todo el mundo. Punto importante que tienen a nivel global las blockchain públicas, ¿vale? Hay otro tipo de blockchain que puede que hablemos un poco más tarde, como las privadas de consorcio y demás, pero básicamente la blockchain pública, nosotros vamos a estar registrados con una serie de números y letras. Por lo tanto, no va a aparecer nuestro nombre como tal. No vamos a tener problemas de, oye, el banco está sabiendo cuánto tengo yo en mi cuenta. No, le das igual. Simplemente apareces como un registro de números y letras y quedas registrado dentro de la blockchain. Entonces, en términos simples, podríamos catalogarlo como eso, ¿no? Como un sitio donde nos albergamos todos, realizamos todas las transacciones y nadie sabe sobre el resto. El beneficio fundamental es que al nadie saber sobre el resto, pues tampoco podemos influir negativamente. Y el que sí que lo haga, pues va a tener en este caso una penalización por parte del resto de participantes, pues bien prohibiendo el acceso, bien imponiéndole una multa, una sanción, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, un ecosistema incentivado a que, pues, todos vayamos en la buena dirección o en lo que se considera que es la buena dirección para ese proyecto en concreto. Pero bueno, me ha gustado mucho tu descripción de la blockchain. Estoy segura de que para aquellos que están comenzando les va a ser realmente útil, porque muchas veces vemos explicaciones tan complejas que no llegamos a comprender lo que es la blockchain. Así que espero que con tu explicación, pues oye, haya quedado muchísimo más claro. Y más allá de las criptos, que por comentar brevemente, esta semana la verdad es que están cayendo muchísimo. ¿Qué otros casos de uso ves como los más prometedores para la Mm. tecnología blockchain en un futuro cercano? Bueno, yo principalmente creo que lo que es la parte empresarial va a tener impacto muy grande en todo el ecosistema blockchain. Al final no debemos de olvidar que blockchain es un caso de uso que ayuda a mejorar la trazabilidad de las cosas y a tener información sobre lo que se está haciendo, ¿no? Pues si yo ya no tengo que tener un tocho así de papeles, sino que ahora mismo tengo todos los datos digitalizados y seguros en un mismo sitio. Entonces, creo que la parte privada va a impulsar muchísimo toda la adopción y los casos de uso. Ahora bien, lo que es lo que a todo el mundo le interesa, ¿no? De precios, de proyectos y tal, quizá no lo vamos a ver directamente influido. Es decir, que entre una empresa o entre sobre Ethereum puede que no afecte relativamente a, pues oye, cómo se va a ver el precio de ese activo influido. Pero sí que es cierto que lo que va a ser la red en general sí que va a aumentar. Entonces, cuando, por ejemplo, analizamos una cripto, un negocio, no tenemos que basarnos solo en un precio, sino en cómo influye positivamente todo lo que esté alrededor de ello. Por ejemplo, que Ethereum albergue a una empresa como, yo que sé, por ejemplo, pueda ser una aseguradora, ¿qué va a provocar? Pues que muchos usuarios, de manera independiente a ello, aporten sus casos de uso. Y al final que la gente tenga que pagar, pues con esa cripto, la gente pague de una manera en la que, aunque en este blockchain por detrás, sí que pueda existir ese caso de uso. Entonces, creo que el caso de uso principal va a venir por la parte de empresas, da igual el tipo de negocio que seas, pero creo que va a ser un punto muy a tener en cuenta. Luego, respecto a más casos de uso, creo que lo que es trazabilidad, es decir, supply chain, todo lo que tiene que ver con logística, con cómo se Mm. manejan los datos, etcétera, etcétera, va a ser algo fundamental porque hay muchísimos intermediarios. Imaginemos, ¿no?, el proceso, por ejemplo, yo qué sé, de transportar mercancías desde, yo qué sé, desde África, ¿no? Pues al final tiene que pasar por muchos puestos fronterizos, tiene que pasar por muchas aduanas, muchas personas, muchos proveedores. Tiene que tener un registro de cómo ha sucedido todo. ¿Para qué? Pues para que el producto exista realmente una certeza, ¿no?, de que lo que nos llega es lo correcto, lo que nosotros estamos buscando. Entonces, reducir todos esos intermediarios, ¿qué va a producirnos a nosotros como usuarios en un caso de uso? Pues que a lo mejor si eliminamos 4 intermediarios, porque no hace falta que pase por la aduana 10 veces, pues obviamente vamos a reducir el precio final que tenga ese producto. Entonces, como digo, blockchain no es solo un precio, sino es un caso de uso genérico que pueda ayudar en este caso a reducir esos intermediarios, ¿no? Para que nos puedan llegar. Y luego otro caso de uso que veo muy importante es todo lo que tiene que ver con tokenización. La tokenización, en términos simples, no es más que
cojo algo físico que tengo en el mundo tradicional y lo paso a digital y le meto blockchain por detrás, que no tiene más misterio, ¿no? Pero el hacer ese tipo de procesos también va a influir en este caso positivamente a que casos de uso tradicionales que requerían de mucho tiempo, de muchos procesos, de muchas personas involucradas. Yo, por ejemplo, tokenización siempre la asocio a tema inmobiliario, porque uno es lo más conocido y dos es lo que más facilidades está dando. Si yo, por ejemplo, puedo invertir desde mi casa tokenizadamente en un activo que está en Bali o en Singapur, pues obviamente es un beneficio muy elevado. No tengo que Mm. desplazarme allí, construirlo yo, meterme en líos con proveedores, con facturas, con temas legales. Entonces, son casos de uso que realmente creo, en este caso esos tres, que pueden ser de gran utilidad para todo el ecosistema y para nosotros como usuarios y como inversores. Sí, sobre todo lo de que has comentado ahora de los inmuebles que democratiza el acceso, porque muchas Ujú. personas pues no pueden invertir, no pueden comprarse un inmueble por la entrada o por lo que tengan que pagar. Y claro, ahora están saliendo muchas empresas que por 100 euros pues ya puedes aportar tu granito de arena. Eso a mí me Mm. parece súper bien. Y lo que has comentado también de trazabilidad. Yo lo veo sobre todo útil en los alimentos, en la cadena de alimentos, para comprobar de dónde viene. Lo he visto sobre Mm. todo en el vino. No sé si has visto alguna empresa, Sí, pero yo lo he visto hay alguna bastante. empresa por ahí de vinos y demás. A ver, hay Sí, que está tener en guay. cuenta también que lo que son las cadenas de suministros ya emplean una trazabilidad, es decir, no es un caso de Claro. uso que tú digas que no existe, ¿no? Lo que pasa es que tú le Sí, das, sí, por sí, así sí. decirlo, una mejora. Supermercados de España, pues obviamente ya tienen sus cadenas logísticas y Sí, como no pasen por calidad, está jodido, pero al final es eso, es una mejora, no es un caso de uso. Como te has dicho, por 100 euros puedes invertir en un inmueble. ¿No quiere decir que te vas a hacer millonario? No, pero tienes acceso bueno, a claro. ciertas posibilidades que antes no tenías. Porque a lo mejor antes necesitabas tener 50.000 euros para reformar un edificio. Pues ahora por 100, si obviamente lo estudias, lo entiendes cómo funciona, pues tienes una probabilidad, ¿no? de éxito en ese caso. Sí, totalmente. ¿Y cómo crees, Alex, que la tecnología blockchain evolucionará en los próximos 5 o 10 años? Bueno, yo creo que actualmente el problema principal que hay es que nos basamos en cosas muy abstractas, ¿no? Y mucho en la especulación. Pero si nos centramos mucho en lo que es en la parte tecnológica, al final tenemos que apostar por esa tecnología que aporta un caso de uso real. Yo siempre elimino, en este caso, de mi inversión y de mi forma de ver las cosas, aquello que no aporta. Es decir, si yo tengo algo que no me está generando un valor, pues en este caso a cripto y al ecosistema no le va a aportar ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar mucho por lo que viene a ser tema de RWA, por ejemplo, ¿no? Que son estos activos Real World Assets que van a aportar muchísimo. Tengo aquí, si quieres, te puedo compartir Sí, pantalla y te muestro sí, 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 un genial. poco lo que yo veo, ¿no? Para que sea también el caso de uso. Yo en este caso aquí, ¿qué es lo que veo? Pues básicamente es un tipo de, en este caso lo que hace referencia es a cómo se están emitiendo bonos por parte de los estados y de los gobiernos sobre activos del mundo real, ¿no? Pues un bono todos lo conocemos, pero realmente poca gente invierte o poco se sabe, ¿no? Cómo se invierte. Pues bueno, aquí vemos un caso de uso de que ya hay estados, ya hay empresas, ya hay grandes fondos que se están metiendo en esto. ¿Para qué? Pues para emitir deuda, para emitir los créditos de carbón, que ahora está muy de moda con el tema de los ESG, ¿no? Que sea Sí. todo sostenible, todo eco-friendly por parte de las empresas. Pues al final hay un caso de uso, ¿no? Que es, oye, ¿cómo aportamos nosotros en este caso un beneficio? Y ya vemos que hay 12 billones metidos en todo este ecosistema. A ver, puede parecer mucho, pero si nos basamos en el mercado financiero global, esto no es apenas nada, ¿no? Entonces, Estados Unidos, como siempre, está a la cabeza de todo, pero bueno, ¿no? Que veamos que ya existe un caso de uso. Por ejemplo, Centrifuge, ¿no? Que es una empresa que te permite, pues, tokenizar tus préstamos. ¿Para qué? Pues para que, oye, yo tengo que pagar una factura, pues me sea mucho más sencillo poder emitir esa factura y que a mí me la pasen o me hagan un pequeño préstamo otras personas para yo poder financiarlo, ¿vale? Imaginémonos, ahora yo tengo que ir al banco y decir, oye, quiero tanto capital y el banco te dice no y ya estás jodido. Pero si en este caso tú puedes hacer este tipo de cosas que tokenizan los activos, la forma de trabajar, etcétera, etcétera, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces yo creo que el punto principal que reside aquí sobre todo es el cómo hacer que la gente pueda utilizar cripto y blockchain
sin que sepa realmente lo que hay por detrás, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, utilizo un Apple, pero no sé todos los procesos que hay detrás, no sé el código que hay detrás. Entonces, creo que cuando lleguemos a ese punto en el que seamos capaces, o en este caso todo el ecosistema, de entender las cosas que hay por detrás y no necesariamente hay que saberlo todo al dedillo ni demás, sino un caso de uso útil para todos nosotros, creo que en esos 5 o 10 años pues vamos a ver un crecimiento mucho más grande de toda la tecnología en general. O sea que así es un poco como lo veo, ¿no? Crecimiento y casos de uso reales. Un escenario bastante positivo. Ahí coincido contigo, la verdad. Creo que nos esperan unos años bastante buenos. Y sobre todo, pues hay una frase que me ha notado tuya, que blockchain no es solo un precio. Me ha gustado muchísimo y la tengo ahí, es que la tenía que recordar. Intentar que la gente se olvide del precio y se centre más en lo que es la blockchain en sí. Creo Correcto. que es algo que cuesta mucho, porque muchos inversores, pues oye, no vamos a mentir, entramos para intentar ganar pasta con las criptomonedas, pero muchas veces nos centramos tanto en el precio que nos olvidamos lo que hay detrás, así que esa frase me la guardo. Me ha gustado mucho, Correcto, Alex. sí. Y ahí, a ver, por hacer un poquito de hate, ¿no? A la gente, yo creo que hay que tener cuidado con a quién escuchamos, ¿no? O sea, creo que es importante entenderlo, porque al final Sí, cualquier persona se pone a hablar de cualquier cosa ahora con redes sociales y ya se piensa que por eso eres un inversor, ¿no? O sea, si eres un inversor requiere metodología, requiere entender cómo funcionan las cosas, requiere un seguimiento constante de todo eso. Porque al final es tu dinero. O sea, esa persona, por mucho totalmente. que te haya dicho, invierte aquí, no va a poner su pasta por ti. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así es, totalmente. Y para alguien que comienza a invertir en cripto, aprovechando que, bueno, estamos en una situación un tanto crítica para muchas personas porque Bitcoin ha quebrado los $60.000, ¿qué consejos prácticos le podrías dar a una persona que quiere empezar a invertir para minimizar riesgos e intentar maximizar oportunidades? Vale, bueno, yo un poco a colación de lo que venía diciendo antes, yo creo que el primer paso es formarte. Aunque suene un poco cliché y todas estas cosas, yo creo que es fundamental el entender qué hay por detrás de todo eso. No tienes que ser un genio, o sea, no hace falta que estés enfermo de estudiar 12 horas, ¿no? Que es cripto, pero entender los conceptos básicos. Oye, ¿qué es blockchain? ¿Qué es un token? ¿Qué es una cripto? Entender un poquito, ¿no? El funcionamiento básico. Y luego, sobre todo, creo que un punto fundamental, si quieres invertir con relativa seguridad, es buscar proyectos que tú veas que aporten algo real al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues proyectos que no se basen en un fundamento, sino, oye, yo tengo un white paper o tengo una información sobre este token, la he lanzado y ya está. Eso Ya. posiblemente, si eres un inversor nuevo, te va a llevar a muy malos sitios. ¿Por qué? Porque no entiendes cómo funciona, porque no entiendes realmente cuál es la propuesta de valor detrás, posiblemente no tengas idea de cómo funcionan las startups y de cómo se financian y de cómo pueden llegar a crecer, entonces vas a tener un problema. Entonces, como digo, para mí los dos puntos básicos es no hacer caso a todo el mundo, sino aprender y segundo, buscar inversiones que tengan un caso de uso. Bitcoin, por ejemplo, que es el más claro. ¿Qué caso de uso aporta? Oye, pagar y tener tú en este caso la posibilidad de ser el dueño de tus criptos o de hacer una transferencia a cualquier sitio con la mayor seguridad. Perfecto. Ethereum, ¿qué caso de uso tiene? Hacer que los smart contracts automaticen procesos. Es algo real que existe, que ya está funcionando. O Solana, oye, yo hago una transacción y me cuesta un céntimo. ¿Eso lo puedo comprobar? Sí. ¿Es un caso de uso real? Sí. Pues apostar por ese tipo de tecnologías que ya aportan algo, porque si no, si eres nuevo, vas a caer en muchas cosas. Y sobre todo, cuando hay mucha euforia, ¿no? De todo el mundo diciéndote, oye, invierte en esto, oye, invierte en esto. Cuando no tienes ni idea, vas a soltar mucho dinero en muchos proyectos y al final, te vas a comer una caída espectacular, ¿no? Que es un poco el problema que suele tener cripto y por lo que luego la gente dice, no, yo ya aquí no invierto. Oye, que así no funciona esto. Sí, sobre todo para aquellos que invierten el 100% en altcoins, pues que tengan claro de que pueden caer un 60 o un 70% sin ningún tipo Correcto. de problema. Y que eso no quiere Exacto. decir que sean malos proyectos, sino que son muy volátiles, que también es Exactamente. algo que cuesta Mm, bastante entender. Pero ujú. bueno, con la formación, si partes de una base, yo creo que todo eso, pues, esos riesgos van disminuyendo. Se Pero reduce. sobre todo es formarse, tener conocimiento de lo que tú has comentado, Alex.
Vamos a pasar ahora a tema de seguridad, también algo que es fundamental. ¿Cuáles crees que son las mejores prácticas para mantener seguros nuestros activos digitales y protegernos contra hackeos, contra fraudes, etcétera? Vale, bueno, yo aquí creo que hay que diferenciar entre primero dos puntos clave, ¿no? Que es facilidad de uso y otra que es un poco, pues, el entrar en wallets calientes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, la manera más fácil que nosotros tenemos de guardar nuestras cripto, de hecho, yo la uso a día de hoy porque considero que es la más sencilla, la más intuitiva, es a través de un exchange. Un exchange como puede ser KuCoin, como puede ser Kraken, Coinbase, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema principal? Que a pesar de la facilidad de uso que tiene, es decir, yo puedo comprar instantáneamente con liquidez casi ilimitada y demás, tengo que tener en cuenta que no son mis activos. O sea, que en caso de que la Claro. empresa quiebre, no voy a poseer esos activos. Los activos son de ese exchange. Por lo tanto, si va mal, pues me toca aguantar con las consecuencias que ello conlleve. Ahora, tengo otro tipo de solución, que es acudir a esas wallets calientes, ¿no? Que por wallet caliente entendemos pues, que están conectadas a Internet 24 horas, o sea, siempre la tenemos conectada, como es un MetaMask, tenemos la de Kepler y demás, que ese tipo de soluciones lo que pasa es que nosotros somos los poseedores de nuestros activos. Entonces, eso implica una responsabilidad. ¿Tú vas a ser responsable de guardar correctamente toda esa información, todos esos datos? Si la respuesta es que sí, pues adelante, ¿no? Acude con ello. Pero un problema clave que veo y a nivel de seguridad que creo que es importante es entender que cuando hacemos nosotros transacciones entre diferentes redes, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, si yo lo hago a través de este tipo de soluciones, puede que los activos no me lleguen si yo hago mal la transacción. Entonces los voy a Mm. perder. Entonces es muy importante que se entienda a nivel de seguridad que hay que realizar bien esa transferencia. A nivel de seguridad también, otro punto para mí importante es siempre desconectarte de los sitios web, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con Uniswap, que es el protocolo más famoso que hay de DEX y demás, si yo trabajo con esa solución, cuando yo acabe de trabajar, es decir, cuando yo ya haya hecho mis intercambios, me voy a mi MetaMask, me voy a mi wallet y la desconecto. Y luego quito el sitio web. ¿Por qué? Porque al final como digo, esto por detrás, ¿vale? Para que lo entendamos, tiene una conexión directa entre nuestra wallet y la aplicación. ¿Qué pasa? Que si un hacker es capaz de entrar en ese tipo de solución, en este caso Uniswap, y coger datos de la base de datos que tiene de nuestra cartera, pues al final, por decirlo así, tenemos un vínculo directo. ¿Qué pasa? Que en ese vínculo directo, pues puede que el usuario, en este caso el hacker, coja nuestros activos y se los lleve. Por eso cuando nosotros lo vemos, pues oye, decimos, yo antes tenía 1.000 euros y ahora no tengo nada. ¿Qué ha pasado, no? Pues un poco ese tipo de situaciones. Y luego, para mí, dos puntos clave es, nadie, absolutamente nadie, te va a enviar SMS, llamadas o emails con tus activos. O sea, cuando te llega algún tipo de mensaje de este estilo, no lo abras, no des tus credenciales, lo eliminas y fuera. Porque te va a llegar muchos, a mí me llegan muchos de MetaMask, ¿no? De recupera tus wallets. Y es como, a ver, si en MetaMask no me hace falta que nadie me las recupere, ¿no? Si me las puedo recuperar yo solo. Mm. Entonces, hay mucha gente, entra, hace clic y ¿qué pasa? Que te roban tus fondos. ¿Por qué? Porque le has dado acceso tú mismo a la wallet. Y por mucho que lo denuncies, no vas a conseguir nada porque le has dado tú mismo el acceso. Entonces tienes ahí un problema grande. Y el último sería que cuando veas en tu wallet fondos que no son tuyos, ¿vale? Es decir, te viene un activo que te pone airdrop de no sé qué o token de no sé cuántos. Si te llega algún activo que tú sabes que no has trabajado con él, no lo abras, no hagas intercambios, incluso no los elimines, porque si los eliminas, estás autorizando que están en tu wallet, ¿vale? Entonces al final, eso es importante porque te pueden llegar a quitar todos tus activos. Es decir, el cliente, cuando yo, por ejemplo, vale, esto es un pelín más técnico, pero si yo a ti te envío, por ejemplo, una serie de criptos, porque, oye, te pongo airdrop de este token nuevo que ha salido. Si yo te los envío, yo te los estoy enviando. Tú los tienes, pero yo no soy el poseedor de tu wallet. Yo no tengo acceso a nada. Simplemente cuando tú los veas te aparecerán ahí, pero no son tuyos. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú activas o eliminas o haces un intercambio, ya sí que le has dado acceso a ese hacker a que te lo robe. Entonces ahí es donde más problemas vas a tener. Por lo tanto, no habrás nada que no sea, por así decirlo, que tú hayas utilizado antes y sobre todo entiende las diferencias que hay entre un exchange y una wallet caliente para protegerte sobre
si son tus activos o no. Muy importante. Si la gente tiene alguna wallet caliente, si ve algún token que no le suena de nada y que tiene un saldo de 500, de $1000, que no lo toquen. Porque a mí me ha No, parecido muchas veces, el otro día me encontré $2400 en un token que ni tenía ni idea ni lo había escuchado nunca. Que es muy importante que eso es para que, o sea, os lo envían para que lo toquéis, lo intentéis sacar y ellos cuando hackean. Nadie os va a regalar nada en esta vida. correcto. Si os envían algún token, pues dejarlo ahí. Os olvidáis Exacto. de él, os olvidáis de que existe. Y sobre todo que Metamax no os va a enviar ningún email, porque hay una estafa muy común de que os envían email supuestamente de Metamax, no hagáis caso, lo bloqueáis y pasáis. Una wallet caliente no se va a poner en No se va a contacto poner a con enviarte nada. vosotros. No está Eso es. creada para eso. Pero es muy Exactamente. común, sobre todo de Metamax. Yo me he Sí. encontrado emails de todo tipo, pero bueno, oye, que la gente lo sepa, porque claro, si entras aquí nuevo dices, oye, Metamax, voy a ver, y empiezas a interactuar sin darte cuenta y a lo mejor pues das algún permiso o das tu contraseña, das Y tu la has liado. contraseña. Sí, Exactamente. sí. Es muy fácil caer, la verdad, Correcto. no te das cuenta. Situación actual de Bitcoin. ¿Qué opinas, Alex? Bueno, yo, a ver, quitando un poquito, ¿no? Lo que se suele decir, ¿no? Del precio ha corregido porque ya lo he descontado, ¿no? Lo típico que se dice, o noticias por Sí. el estilo. Para mí no deja de ser un movimiento normal que ha hecho el activo pues, en cómo tiene que funcionar, ¿no? Así funcionan al final los activos. Quiero decir, si nos vamos a TradingView y visualizamos el volumen que ha habido, vemos un agujero tremendo en cuanto a esa zona de los 60 hasta los 45. ¿Por qué? Porque Mm, ha subido muy rápido. ¿Por qué ha subido muy rápido? Pues porque solo hay gente que quiere comprar. Es decir, se genera una urgencia, entonces no da tiempo a que la gente pueda vender, ¿vale? Entonces, no creo que sea tanto un problema de decir, bueno, vamos otra vez a pique, ya sabemos cómo somos. O sea, creo que simplemente es ley de oferta y demanda. Al final hay muchos grandes jugadores dentro del mercado. Pues tenemos, ¿no? Con ese IBIX que está dentro BlackRock, que con su propio activo que cotiza en bolsa y demás. Al final ellos están comprando, quiero decir. Ellos manejan muchísimos más billones que nosotros. Ellos se saben el juego 10 veces más. Entonces, no creo que sea una preocupación el decir qué sucede, sino realmente contrastarlo con, oye, ¿está teniendo una bajada a consecuencia de X cosas? Pongo un ejemplo. ¿El número de direcciones de Bitcoin está bajando o está subiendo? Pues si tú te vas a verlo, realmente el número de direcciones ha estado prácticamente igual o menor, aun teniendo un precio más alto. ¿Esto qué quiere decir? Que con menos personas ha llevado un precio mucho más elevado. Es decir, no hay gente suficiente comprando ese activo. Por lo tanto, el valor que está aportando en este caso Bitcoin a toda la red no se está viendo distribuida correctamente. Entonces yo creo que hay que analizarlo un poco y hay que tener en cuenta pues cómo funciona realmente todo el ecosistema de cripto. No creo que sea un problema, el problema es que se está invirtiendo en activos que no tenemos ni idea o que son meme. Quiero decir, mm. si nos vamos, por ejemplo, a narrativas, ¿no? Que bueno, te puedo compartir en un momento la Sí, también. pantalla. Si nos fijamos en las narrativas, el volumen de mayor potencial que ha habido es en meme coins. Quiero decir, Madre mía. ¿cómo puedes esperar que el precio de las criptos suba si la mayoría de gente está invertida, con perdón de la palabra, en este tipo de mierdas, que no valen para nada, que te lo dicen en el propio token? Oye, no tiene ningún valor. Pues obviamente lo que puedes esperar es lo mismo. Entonces, como dije antes, creo que hay que invertir con sentido común y con proyectos que aportan. Se tiende a sobrevalorar los activos, a decir, no, es que esto vale no sé cuánto. Oye, pero ¿qué aportas? ¿Bitcoin cuánto aporta? X, pues entonces no tengas miedo de que haya bajado. O sea, no creo que sea algo precipitado que el precio de un activo caiga. O sea, es algo de hecho normal, ¿no? Lo podemos ver con Nvidia. Nvidia, si tú te vas al gráfico, pues has visto cómo ha fluctuado en estos últimos 10 meses. Ahora, ¿qué tiene? Que aporta un valor. Inteligencia artificial, chips, etcétera, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, creo que no hay que sufrir, no hay que llorar porque haya bajado Bitcoin, sino hay que dejar trabajar. Y cuando entiendes lo que hay detrás, pues no te da miedo. El miedo viene cuando inviertes en cosas que no tienen sentido, ¿no? O que tú mismo ni entiendes, ni conoces. Eso es muy importante. Pues qué buena. Me está gustando mucho esta charla contigo, Alex. Y yo soy la primera que está aprendiendo. O sea que me gusta mucho. Tengo que pasar
a una de las preguntas más comprometidas de la entrevista, que son las que yo llamo broncano. Te las tengo que formular. Por un lado tenemos capital en cripto, lo que nos quieras contar sin ningún tipo de problema, y compras en el último mes. Si has aprovechado pues que el mercado está cayendo con bastante fuerza para hacer alguna compra. ¿Se ha recargado algún activo? Cuéntanos un poco. A ver, respecto a la primera te diría que, bueno, no te voy a decir la cifra exactamente, pero te diré que tengo en este caso menos de 100.000 dólares dentro de todo Vale, el ecosistema cripto. ok. Respecto a la segunda, actualmente no he hecho ninguna compra, de hecho he ejercido alguna venta, por lo mismo que he dicho antes, ¿no? O sea, creo que también la premisa de decir, oye, cuando todo cae, compro, creo que hay que tener un criterio. El criterio es, ¿estamos en el momento adecuado para hacer este tipo de compras o no? Es decir, por mucho que baje, no siempre hay que comprar en la bajada, ¿vale? Al menos desde mi punto de vista. Entonces, yo en este caso no he hecho ningún tipo de aportación a ninguna cripto, un pelín a Bitcoin, pero vamos, no, sin mucho valor. Pero creo que hay que mirar más lo que digo, ¿no? El caso de uso. No creo que actualmente haya muchos, entonces decido también guardar las distancias con los proyectos hasta que realmente me aporte algún valor útil alguno, ¿no? Yo, por ejemplo, Mm. veo activos como Moonriver, por ejemplo, que no sé si lo conoces, Sí, pues básicamente a mí me gusta, ¿no? Cómo los smart contracts pueden llegar a aumentar la utilidad dentro de Polkadot. Porque en este caso Polkadot considero que es la mejor cripto a nivel infraestructura y ecosistema. cuidado con lo que dices de Polkadot. No, no, sí, Hay yo mucho soy un hater. fiel defensor, ¿eh? Es broma, es Que broma. básicamente, o sea, creo que también hay que tener en cuenta las limitaciones de cada activo, ¿no? Y aquí, un punto importante. El tokenomics determina en muchísima medida el cómo un token puede evolucionar o no. Aquí hablamos solo de precios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a pesar de que tengamos una tecnología buena, una infraestructura buena, si el token que nosotros tenemos no aporta un valor real, no tiene un diseño de mercado bueno, no tiene un diseño del mecanismo bueno, por mucho que el token sea útil, el token no va a crecer. El mayor ejemplo que yo veo es Uniswap. Uniswap, todo el mundo usa Uniswap. Mm. Al final es el DEX por excelencia. Si tú te fijas en su precio prácticamente no se mueve. O sea, tú inviertes en Uniswap y, pues bueno, posiblemente no te has parado. ¿Por qué? Porque su modelo de token, su modelo de gobernanza, el cómo la gente usa ese token no es útil, no es relevante. Si tú, por ejemplo, visualizas el qué haces tú con el token de Uniswap, si tú lo piensas, no haces nada. Votas en la gobernanza, sí, pero ¿quién vota a día de la gobernanza? Nadie, hay que ser realistas. Entonces, creo que para mejorar cómo compramos y cómo vendemos en cripto, es importante también evaluar el modelo de token, ¿no? El ¿qué hago yo si tengo este token? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿De dónde me va a reportar? ¿Cuáles son los incentivos? Y a través de ahí creo que ya se pueden sacar un poco más de conclusiones. Pero a día de hoy, como digo, no he invertido en nada más. Estoy esperando un poquito a ver cómo va la situación. Lo veremos a ver, lo veremos a ver en las próximas semanas, a ver si finalmente hay bull run, no hay bull run. El tiempo pone todo en su sitio. Así que bueno, muchísimas gracias, Alex, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y nada, espero que sirva a mucha gente sobre todo lo que hemos estado hablando. Estoy segura de que sí, de que mucha gente va a conocer un poco mejor qué es la blockchain y sobre todo se quedará con la frase que voy a dejar en la descripción también de que la blockchain no es solo un precio. Así que muchas gracias, Alex. Nada, familia, Muchas gracias. gracias por Que vaya haber bien. estado aquí con nosotros. Si os ha gustado, dejarnos un buen like y un comentario y nos vemos en el próximo episodio de Tengo una cripto. Un saludo.